Publicitario. Amigos, queridos hermanos que están conectados a Radio Popular FM 89.3, la radio de la gente. Es una alegría, una bendición poder compartir con ustedes una vez más este programa que tiene por título Vida y Vida en Abundancia. Mi nombre es Eduardo y estamos transmitiendo directamente este día martes y los días viernes quiero decirles que también tenemos el programa a las 17 horas. Para aquellos que por primera vez entran al programa, quiero decirte que el objetivo fundamental es transmitirte una palabra, un mensaje de fe, una palabra, un mensaje de vida, una palabra, un mensaje de levantamiento espiritual, una palabra, un mensaje que te lleve a tener una conexión más profunda con el Dios de la gloria, con aquel que es el único, que es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino fuera de Jesús, no hay otra verdad fuera de Jesús, no hay otra vida fuera de Jesús. Por eso aquellos que han tenido la gracia de poder experimentar el encuentro personal con Jesús, su vida siempre es transformada. Y así como la historia de la humanidad, siempre lo comparto, se divide en un antes y un después de Cristo, hoy también tu corazón se puede dividir en un antes y un después de Cristo. Ese es el objetivo de este programa. También te quiero invitar a que puedas entrar en el YouTube de la radio, que es FM Popular 893. Ahí están todos los programas de Vida en Abundancia y si podés adherirte desde ya al canal de YouTube, muchos que siguen este programa porque así lo sé, luego me mandan el mensaje, siempre le digo adhiéranse al YouTube de la radio que está pero muy muy bueno, hay muchos programas también que traen edificación en la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos en presencia de Dios y vamos a pedirle al Señor y entregarle al Señor este tiempo que vamos a compartir de bendición con Él. Padre Santo, Padre Eterno, Padre de la Divina Misericordia, nos ponemos en tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, nombre que está sobre todo nombre y ante cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Nos ponemos en tu presencia sabiendo de que tú eres un Dios de gloria, un Dios de gracia, y que para ti no hay nada, absolutamente nada imposible. También queremos poner en tus manos la vida de tantas personas que están en este momento necesitando
del toque de tu gracia, del toque de tu amor, del toque de tu perdón, del toque de tu misericordia, por aquellos que están en terapias intensivas, están siendo intervenidos quirúrgicamente, por los familiares de aquellos que tienen justamente familiares enfermos, Señor, por los que están pasando por situaciones difíciles. ¿Cuántos pedidos de oración nos llega? Pedimos por cada uno de ellos. Señor, extiende tu mano de poder y de gloria, Señor, y revierte todo diagnóstico médico, revierte toda enfermedad, revierte todo dolor, toda angustia, toda dificultad familiar. Señor, manifiesta tu gloria en la vida de cada uno de ellos, en sus familias, también en aquellos que en este mismo momento están por, quizás me viene a la mente y al corazón, decisiones tremendas, ¿no? Como decisiones de quitarse la vida. Señor, tócalos en este momento con el poder de tu Espíritu Santo y levanta, Señor, a estos hombres y mujeres que quizás están pasando por momentos difíciles de soledad. Señor, lo ponemos todo en tus manos. Sabemos que hay mucho dolor, mucha angustia, pero también mucha necesidad de ti. Señor, hoy pedimos que muchos corazones sean tocados por la gloria de tu presencia, Señor, y te damos gracias anticipadamente, porque sabemos que siempre hay respuesta a una oración de fe. Más allá de la fe que podamos tener, tú mismo nos has enseñado que si tenemos la fe de un grano de mostaza y la sembramos en el terreno de la situación en oración, siempre vendrán respuestas de gloria de parte tuya, y así somos testigos. Gracias por habernos permitido llegar con vida hasta el día de hoy y hasta este momento, y gracias por cada gracia recibida. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, quiero compartirles un tema que tiene como título ¿Cómo derribar las fortalezas mentales? ¿Cómo derribar las fortalezas mentales? El texto que les quiero compartir está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 al 5, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Y la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otro texto bíblico que también respalda esta enseñanza, que tiene como título ¿Cómo derribar las fortalezas mentales?, lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, que dice lo siguiente, ya te lo estoy compartiendo en esta versión: no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo perfecto. También te puedo compartir otro texto bíblico, ¿no? Hoy andamos muy bíblicos, ¿eh? Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, San Juan capítulo 8, verso 32. San Juan capítulo 8, verso 32 dice así: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, Juan 8, 36, la palabra de Dios dice: por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Para aquellos que les guste anotar, entonces te cito los textos bíblicos: segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, y el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, San Juan, capítulo 8, versículo 36. Así tenés los textos bíblicos para aquellos que luego les interesa. Y si no, también me podés pedir, a través de, colocando en comentarios, ¿no?, del video de YouTube de este programa, me interesa conocer o tener la enseñanza, y te la enviamos. Entonces, el tema, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Cómo derribar las fortalezas mentales?
Muchas veces nosotros oramos por el corazón, pero la palabra nos dice que el enemigo levanta fortaleza, ¿sabes dónde? En la mente. Por eso la palabra decía de no acomodarse a este mundo, renovando la mente. Después dice Juan, ¿no? En tanto en 8:32 como 8:36, que si conoceremos la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, seremos libres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios rompe palabras que están muy instaladas, arraigadas en nuestra mente y que determinan nuestra manera de pensar. Vivimos, hermanos, amigos, en una generación saturada de información, de opiniones y voces que compiten constantemente por dominar nuestra mente. ¿Y cómo lo vivimos, no? Con las redes, el TikTok, el Instagram, el Facebook no tanto ya, y la televisión, continuamente recibiendo día tras día y hora tras hora mensajes y mensajes y mensajes. Muchas batallas que enfrentamos no se libran en el cuerpo ni en las circunstancias externas, sino ¿sabés dónde se libran? En el campo invisible de la mente. Hay creyentes, o sea, personas, hombres y mujeres de fe, que ya han sido perdonados, que recibieron el perdón de Dios, pero que no están renovados en su manera de pensar. Son personas que han vivido la salvación de Dios, pero todavía están prisioneros de pensamientos destructivos. Personas que aman a Dios, la aman verdaderamente, pero viven dominadas por el miedo, la culpa y el rechazo, o también la inseguridad o la derrota. La raíz, escucha bien esta parte, la raíz de estas luchas no siempre es el pecado visible, no es el pecado, sino, ¿sabes qué? Fortalezas mentales que se han levantado con el tiempo. La Biblia nos enseña que el enemigo no solo ataca con tentaciones externas, sino sembrando mentiras internas. Te repito esta parte, la Biblia nos enseña que el enemigo no solo ataca con tentaciones externas, sino sembrando mentiras que internas, sembrando. Cuando una mentira se acepta como verdad, y acá está la puerta de entrada de esa mentira, se convierte ¿en qué? En una fortaleza que condiciona y determina y direcciona decisiones, emociones, incluso el futuro espiritual de una persona. Qué fuerte que es esto último, ¿no? E incluso el futuro espiritual de una persona. Hoy el Señor, a vos y a mí, nos llama para hacernos libres a identificar, primero identificar, segundo, confrontar, y tercero, derribar esa fortaleza. O sea, 3 puntos. Identificar, confrontar, o sea, enfrentarlas, no evadirlas, no maquillarlas, no distraernos de ellas, y derribar esa fortaleza para caminar en la libertad que Cristo ya conquistó en la cruz. Gloria a Dios. Entonces vamos al primer puntito. ¿Qué es una fortaleza mental? Porque si estamos hablando de derribar fortalezas mentales, la primera pregunta es, Eduardo, ¿qué es una fortaleza mental? Bueno, aquí te doy la respuesta. Una fortaleza mental es un patrón, o sea, es como diríamos, una manera, una forma de pensamiento equivocado. O sea, una fortaleza mental, bíblicamente, es una manera equivocada de pensar y de enfrentar desde el pensamiento la vida. Y ese patrón de pensamiento equivocado es contrario a la verdad de Dios, que se establece en donde, en la mente, y gobierna la conducta humana. O sea, es un patrón de pensamiento equivocado que es contrario a la verdad de Dios, que se establece, o sea, se arraiga en la mente y por lo tanto desde ahí gobierna toda nuestra manera de pensar y de vivir la conducta humana. No es un pensamiento aislado que viene en un momento y ya no está más, sino una forma repetitiva de pensar que se vuelve normal. Vieron que hay personas que antes de hablarles, uno, si tuvo diálogo con ella y vio cómo reaccionaban, la va conociendo, ¿no? ¿Por qué actúan como actúan? Por la forma de pensar
que le genera la forma de ver las situaciones en la vida. Hay personas que tienen pensamientos más pesimistas, más derrotistas, más arraigadas al pasado, más llenadas del enojo, el rencor, la falta de perdón. Hay personas que frente a la misma situación tienen pensamientos más positivos, más de vida, más de oportunidad de crecimiento. Sin embargo, la situación que tienen es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La manera de enfrentar, la manera de ¿qué? La manera de enfrentar y la manera de, diríamos, establecernos delante de esa situación. Por eso hay personas que frente a una situación, podríamos decir, problemática, ven una gran oportunidad de crecimiento. En cambio, otros ven ante esa misma situación un paredón imposible de atravesar. Ejemplos comunes. Nunca voy a cambiar. ¿Te suena algo que dijiste alguna vez? No valgo nada. Dios bendice a otros, pero a mí no. De mí ni se acuerda. Siempre fracaso. O personas que comienzan el día diciendo, no, hoy va a ser terrible. Esa frase tan antigua, ¿no? Me levanté con el pie izquierdo. Una fortaleza, no la vemos, pero controla la vida. Y vos sabés que las cosas que más nos influyen en la vida son justamente aquellas que no vemos. Segundo puntito. Ahora ya vimos ahora ya vimos qué es una fortaleza mental, y ahora vamos a ver en este segundo punto cómo se forman las fortalezas mentales. Porque está bueno definir qué es una fortaleza mental, un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, es decir, a la verdad, que es un pensamiento mentiroso, que se instala en nuestra mente, se arraiga y determina la forma en cómo reaccionamos frente a la vida e incluso fundamentalmente nuestra vida espiritual. Ahora vamos a ver cómo se forman estas fortalezas mentales. Las fortalezas mentales no nacen de la noche a la mañana. Como toda fortaleza, ustedes se acuerdan o saben que una fortaleza era como un tremendo edificio con columnas, con muros. No sé si vieron alguna vez alguna película épica donde quería el enemigo atacar a una fortaleza, donde había un pueblo y un rey, y eran murallas prácticamente imposibles de atravesar. Eso es una fortaleza, y eso llevó mucho tiempo. Por eso dice que las fortalezas no nacen de la noche a la mañana. Se van construyendo ladrillo por ladrillo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos ladrillos? Vamos a verlo. Experiencias dolorosas, rechazos, traumas, abusos, fracasos y pérdidas mal procesadas. Y subrayo esta última parte, mal procesadas. ¿Por qué? Rechazos, traumas, abusos y fracasos y pérdidas mayormente o menormente todos tenemos. El tema es cómo lo procesamos, cómo lo transitamos, cómo lo sanamos. Otro ladrillo son palabras negativas repetidas. Por ejemplo, especialmente cuando son personas de autoridad, incluso sobre los niños, padres, líderes, maestros, que marcan nuestra identidad. Yo te doy testimonio de eso, ¿no? Por ejemplo, otro también son los famosos sobrenombres. ¿Vieron que hay personas que ni siquiera ya se la llaman por el nombre, sino por el sobrenombre, que generalmente, ¿no? Como diríamos, destaca algún, entre comillas, porque eso tampoco es así, no sé, lo que le llaman algún defecto físico o de conducta o social, ahí viene él, ahí viene la, cuando no, nos sellan por algo que hicimos en el pasado y que nunca se termina de perdonar. Ahí viene él, ahí viene la, y te hablan y te llaman por el error. Pero uno comete un error, y todos lo hemos cometido, pero tu identidad no es ese error. Otro ladrillo que se utiliza para construir fortalezas mentales negativas, ¿sabés qué son? Las mentiras justamente aceptadas como verdades. En Juan capítulo 8, versículo 44, fíjate que en la Biblia está todo, dice, el enemigo es padre ¿de qué? De mentira.
Y cuando nosotros aceptamos esa mentira, ese padre engendra hijos de mentira. Es decir, que cuando vos y yo aceptamos una mentira del enemigo en nuestra identidad, nos transformamos en hijos de ese padre, que es la mentira, y por lo tanto somos hijos de mentira, hijos que vivimos en la mentira. Tercer punto, y ya en unos minutitos vamos a pasar a un tema musical. Dice, tercer punto, el impacto de la fortaleza mental. Entonces vimos qué son las fortalezas mentales, cómo se forman las fortalezas mentales, y ahora brevemente, cómo impactan estas fortalezas mentales en la vida de la persona. Las fortalezas mentales afectan. Anotate todo esto, y si no después, escuchá de nuevo el programa, compartí el programa, qué tremendo, ¿no? Cuando no se comparten las bendiciones, y yo te estoy hablando no porque yo lo hice, sino porque Dios está hablando a través de su palabra, es una bendición. Las fortalezas que afectan, primero, nuestra relación con Dios. Segundo, nuestra identidad en Cristo. Tercero, nuestras decisiones. Cuarto, nuestra fe. Y quinto, nuestro propósito o nuestro camino en la vida. Te lo repito, las fortalezas afectan, primero que nuestra relación con Dios. Segundo, nuestra identidad. Tercero, nuestras decisiones. Cuarto, nuestra fe. Y quinto, nuestro propósito o nuestro camino en la vida. O motivación que tenemos en la vida. Muchas veces no avanzamos, no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque pensamos de una manera que limita lo que Dios quiere hacer. Muchas veces no avanzamos, ¿sabes qué? No porque Dios no quiera bendecirnos, sino que pensamos de una manera que limita lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? A mí Dios nunca me bendice. Me estoy cerrando la bendición de Dios. Yo no valgo para nada. Me estoy cerrando a los depósitos de gracia y los dones y los tesoros que Dios puso en mí. No, a mí Dios no me va a perdonar. Me estoy cerrando al perdón de Dios. Y por lo tanto, al cerrarme al perdón en Dios, no, yo merezco sufrir. Me estoy cerrando a la misericordia de Dios y a la misericordia de Dios sobre mí mismo. Es decir, me estoy cerrando pensamientos limitantes. Yo nunca lo voy a lograr. Yo no voy a prosperar. No, esto es imposible, yo no tengo posibilidad. Ya te estás cerrando. Y si Dios te quiere prosperar, cuando venga esa prosperidad no la vas a ver, porque estamos tan ciegos en creer que no lo merecemos, que por ahí pasa por al lado y ni siquiera lo vemos. Ahora vamos a un tema musical y luego vamos a adentrarnos en el cuarto punto, que son las armas espirituales para derribar fortalezas. Las armas espirituales para derribar fortalezas. Vamos a un tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. A la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz demente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas
volvemos con este segundo bloque del programa Vida y Vida en Abundancia. Como siempre quiero agradecer al operador Pacu que me hace la posibilidad de pasar el programa a través de este medio. Bien, vamos al cuarto punto. Estamos hablando de cómo derribar las fortalezas mentales. Hablamos del primer puntito, qué son las fortalezas mentales. Segundo, cómo se forman las fortalezas mentales. Después habíamos dicho qué tipos de fortalezas mentales hay. Y ahora vamos a este puntito, que sería el impacto, de las fortalezas mentales. Y vamos al cuarto punto. Vamos al cuarto punto, que dicen las armas espirituales para derribar fortalezas. Las armas espirituales para derribar fortalezas. Y lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que nos dice: poderosas en Dios son esas armas espirituales para derribar fortalezas. Las fortalezas mentales no caen solo con fuerza de voluntad, sino cuando dependemos plenamente del poder de Dios. Repito esta parte, ¿no? O sea, las fortalezas mentales no caen solo con fuerza de voluntad, ni con terapias, ni con terapias alternativas y tantos engaños del mundo. Lo único que te puede hacer caer y derribar esas fortalezas mentales, que son justamente elevadas por el enemigo, son el poder de Dios. Habíamos tomado, era el texto bíblico, era la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, que dice así, lo voy a leer esto: no las armas de nuestro combate no son carnales, pero con la fuerza de Dios, el poder de Dios, son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. La mentira, ¿sabés con qué se derriba? Con la verdad revelada. Cuando la palabra es creída y declarada, comienza a debilitarse los llamados muros mentales, lo que algunos llaman, se comienzan a caer los velos. Segundo punto, la renovación de la mente. Si vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: transformación debe comenzar, ¿dónde? En nuestra mente, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo otra vez, así reafirmamos lo que estamos compartiendo. Romanos 12:2 dice: no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. No basta con orar ocasionalmente, es necesario permitir que el Espíritu Santo reeduque nuestra forma de pensar. El tercer elemento que utilizamos para derribar las fortalezas mentales es el poder y la docilidad al Espíritu Santo. En Zacarías, que es un libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Las fortalezas mentales no se derriban resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se derriban? Rindiéndose a Él. Y por eso hay personas que vienen a la iglesia, ¿y qué les pasa? Nunca cambian. ¿Por qué? Porque no se rinden al accionar del Espíritu Santo. Lo resisten. Y cuando ven que el Espíritu está confrontándolos con esa mentira para cambiarla, estamos tan acostumbrados a vivir con ellas que nos resistimos. Y buscamos la manera de irnos y seguir viviendo igual. Tremendo, ¿no? La docilidad implica, primero, sensibilidad a su voz. Segundo, disposición a obedecer. Y tercero, humildad para ser corregido. ¿Qué quiere decir docilidad? 3 cosas. Ser sensibles a la voz de Dios. Segundo, disponerme a obedecer esa voz de Dios. Y tercero, dejarme corregir por esa voz de Dios. Cuando el creyente se deja guiar por el Espíritu Santo, Él revela mentiras ocultas y trae sanidad profunda al corazón. El otro punto para derribar las fortalezas mentales es la oración persistente y sincera. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18 dice:
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, o sea, guiado por el Espíritu Santo. Por eso es importante unirse a hermanos y hermanas de fe que oran para que así podamos aprender y ser, diríamos, adiestrados en la oración y súplica en el Espíritu Santo. La oración no solo cambia circunstancias, sino fundamentalmente transforma el corazón y cambia la mente. En la oración descargamos cargas, recibimos paz y renovamos nuestra confianza en Dios. Tres cosas. ¿Qué hacemos en la oración? Descargamos cargas, recibimos paz y renovamos nuestra confianza en Dios. Muchas fortalezas caen cuando perseveramos en ¿qué? En la oración, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Seguir perseverando. No será hoy, no será pasado, pero en algún momento va a ser. Porque la oración, acordate, cambia la mente y transforma el corazón. Porque es abrirle la puerta por la fe, que esa misma oración suscita para que Dios pueda obrar en nuestro interior. Otro punto para poder derribar las fortalezas mentales son la unidad de fe con los hermanos. La unidad de fe con los hermanos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, 20. Vamos a buscar Mateos, capítulo 18, versículo 19 al 20. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Muy conocida, pero yo la quiero leer. Dice: también les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, el Padre que está en el cielo se los concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Qué tremenda verdad divina, ¿no? Y si realmente nosotros tomáramos esta palabra y nos reuniéramos en el nombre de Jesús, para atar y desatar, atar las bendiciones, atar toda maldición, atar toda mentalidad abierta al Espíritu Santo, desatar toda mentalidad abierta al Espíritu Santo y atar toda mentalidad en la cual el enemigo ha puesto fortaleza y se van contra a la palabra de Dios, qué diferente sería toda nuestra vida, ¿no? Bien, otro punto importante para poder ser libres de las fortalezas mentales sembradas por el mal espíritu, ¿sabes qué es? Es llevar cautivo todo pensamiento al señorío de Cristo Jesús. Llevar cautivo, o sea, llevar bajo autoridad todo pensamiento a Cristo Jesús. Llevar cautivo un pensamiento implica, primero, examinar lo que pensamos. Qué bueno es parar un poco la máquina y decir, ¿qué estoy pensando? O mejor dicho, como alguien decía, pensar lo que estoy pensando. Segundo, preguntarnos, ¿esto viene realmente de Dios? Y tercero, rechazar lo que no se alinea con la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la palabra. ¿Está esto, este pensamiento, esta emoción, esta actitud conforme a lo que Dios dice en su palabra? Y si no está así, la desecho, no le doy autoridad, no camino ese camino, no pienso lo que esa palabra piensa, no actúo conforme a lo que ese pensamiento me dice. Por eso hay que llevar cautivo, que es poner bajo autoridad de Dios ese pensamiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, pensar en lo verdadero, justo y puro. Otro paso entonces práctico son, primero entonces, identificar la mentira. ¿Qué pensamiento está dominando mi mente? Pregunta buena para hacernos. Segundo, reconocer el daño. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo me está limitando esta manera de pensar? Tercero, confrontar con la palabra de Dios. ¿Realmente qué dice Dios acerca de esto que estoy pensando? Cuarto, reemplazar ese pensamiento con la verdad de Dios, declarando en voz alta la voz de Dios, la palabra de Dios. No voy a poder, de esta no voy a salir, confronte, pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios, tenés que declarar la palabra de Dios. Y quinto, perseverar. La constancia siempre derriba muros antiguos. Lo repetimos. Primero entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar esa mentira. ¿Cómo? Con una pregunta. ¿Qué pensamiento está dominando mi mente?
Segundo, reconocer el daño que ese pensamiento produce. ¿Cómo? Con una pregunta. ¿Cómo me está limitando este pensamiento? ¿Esto que estoy pensando me está habilitando o me está debilitando? Tercero, confrontar con la palabra. Sobre esto que estoy pensando, ¿qué dice Dios? Cuarto, reemplazarlo con esa palabra. Entonces, si Dios dice esto y estoy pensando aquello, lo voy a reemplazar. Soy débil, pero en Cristo todo lo puedo. Y quinto, perseverar. Repito, 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 repito. Es como cuando uno saca un árbol, tiene que poner la pala, hacer fuerza, hasta que en un momento lo puede sacar y colocar la otra plantita, la plantita de la verdad de Dios. Te voy a dar algunos versículos para derrotar las fortalezas mentales más comunes. La palabra de Dios es un arma viva y eficaz. Y a continuación te voy a presentar algunos versículos claves para confrontar esas fortalezas mentales comunes y derribarlas. Por ejemplo, si tenés la fortaleza del miedo, tenés la palabra en 2 de Timoteo 1:7. Mirá que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otro versículo que derriba la fortaleza del miedo con la palabra de Dios es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuál es la declaración? Dios está conmigo, no viviré dominada por el temor. Si tenés la fortaleza de la culpa y la condenación, te voy a dar 2 palabras para derrotarla. La verdad de Dios. Romanos 8:1. Mira lo que dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ya te perdonó, si Cristo Jesús ya te levantó, si Cristo Jesús ya te restauró, no aceptes la condenación del pasado. Ya está perdonado. Aprendo de eso, pero está condenado. No permitas que nadie condene tu vida. Si Cristo no te condena, ¿quién puede condenarte? Ni vos te condenes. Y otro texto bíblico, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pecado confesado, pecado perdonado. Una vez que Dios te perdonó, ¿sabes cuál es el segundo paso? Perdonate vos y a empezar de nuevo. Tercero, y ya esto es el último, fortaleza del rechazo e identidad dañada. Efesios capítulo 1, versículos 4 a 5. Escogidos y adoptados por Dios, no dice la palabra. O sea que vos y yo somos escogidos primero y después adoptados por Dios. ¿Por qué? Por amor. Otra palabra es Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios siempre estará conmigo. Hermano, Dios siempre está con nosotros. Quizás no has tenido un padre, o no has tenido una madre, o alguien te rechazó y te abandonó. Pero ¿sabés que hay alguien que nunca te rechaza ni te abandona? Eso es Dios. Y para que lo creamos, lo dice su palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo sé que Dios está conmigo. ¿Cuál es la declaración? Soy aceptado, amado y escogido por Dios. Y eso tenés que repetírtelo. Por eso, si te interesa esta enseñanza, pedímela, que yo te la envío. Soy aceptado, amado y escogido por Dios. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Tengo mucho más para compartirte, pero eso te lo dejo para aquellos que quieran conocer de esta enseñanza. Pone en comentarios: quiero la enseñanza, y de alguna manera te la voy a hacer llegar. Padre amado, Padre eterno, Padre de misericordia, te damos gracias porque hoy nos has enseñado desde tu palabra cómo derribar esas fortalezas mentales que el enemigo ha sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias porque tu palabra es esa espada que quebranta, rompe y destruye toda cadena de iniquidad y de mentira que ha hecho que nuestras vidas hayan mucho tiempo estado bajo cautiverio del enemigo y de las culpas, de las condenaciones y de tantas y tantos pensamientos y emociones que lo único que han hecho es enfermarnos. Pero hoy declaramos que ha llegado tu verdad, que recibimos y creemos, y a partir de hoy, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Te invito a que hagas esa oración. Señor Jesús, yo creo que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo me arrepiento de todos ellos, te pido perdón y sé que tú me estás perdonando. Y quiero abrirte hoy, en esta hora, en este minuto, las puertas de mi corazón.
para recibirte como mi único Señor y mi único Salvador. Te doy gracias porque a partir de hoy tú vives en mí y yo vivo en ti. Y recibo una vez más la gracia de tu Espíritu Santo. Me entrego totalmente a ti y te doy gracias por este día y por este momento de gloria para mí y para tantos hermanos. Amén, amén y amén. Gloria, gloria. Bueno, mis queridos hermanos, el viernes nos encontramos, si así Dios lo permite, a las 17 horas por FM 89.3, Radio Popular, la radio de la gente. Acordate entrar en el YouTube, volver a escuchar el programa, compartir el programa y, si Dios lo permite, nos encontramos nuevamente. Muchas, pero muchas bendiciones. Tuya es la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. El desierto de Jesús hasta el día de hoy sigue siendo transitado por cada uno de nosotros, pero hoy Él quiere llevarnos a danzar en este proceso y el de tantos que necesitan ser guiados por el Eterno. En Santiago 1, verso 2, Está escrito que tengan gozo, cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldrán victoriosos. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo hay alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza.